Hola a todos, enviamos un saludo fraterno a todos nuestros amigos y hermanos que pertenecen a esta tremenda familia de Conectados con el Cielo. Como siempre es un privilegio acompañarles. Algunas responsabilidades vinculadas con la predicación del Evangelio nos habían tenido fuera de circulación por 2 semanas, pero aquí estamos de vuelta para compartir y analizar la palabra del Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración para el estudio de esta ocasión. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara, es maravillosa y cómo va dándonos un panorama más claro sobre los acontecimientos finales de la historia de este mundo vinculados con el juicio y qué de nuestro futuro eterno. Señor, al repasar esta lección, envía tu Espíritu para que sea Él el Maestro que necesitamos para comprender a profundidad tu palabra, para adquirir conocimiento, pero sobre todo para que ese conocimiento pueda poner en cordura nuestro carácter y el carácter de Cristo pueda ser impreso en nuestro corazón. En tus manos nos encomendamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya a la lección número 13, el proceso del juicio. Y hay muchos aspectos que vamos a analizar hoy. La lección deja claros algunos, o la mayoría, pero vamos a hablar otros que no están en la lección. Me refiero específicamente a el juicio ejecutivo. La lección no profundiza mucho sobre esto y vamos a compartir precisamente un poquito de lo que compartimos con nuestros amigos en la campaña que acabamos de terminar. ¿Cómo se acuña el término del juicio vinculado en la Escritura? Juan 5:29 nos presenta un panorama vinculado con la recompensa de la resurrección. El libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 29 dice, vamos a leer el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es una recompensa: resurrección de vida, resurrección de condenación. Y ya la palabra condenación nos vincula con el juicio. Ahora, ¿cuándo ocurrió este juicio? ¿Habrá un juicio en el momento en que Cristo viene o hay un juicio previo? El libro de Hebreos, el capítulo 6, los versículos 2 y el capítulo 9 y el versículo 27 nos abren el panorama de que hay un juicio también después de la muerte, y precisamente esas situaciones son las que vamos a tratar hoy. Recuerden que estamos repasando la lección, pero sé que hay muchos amigos que escuchan la lección y ellos desconocen mucho de la filosofía adventista. Así que voy a pedir a nuestros amigos que tengan un lápiz a la mano, porque no voy a leer todas las citas, pero sí vamos a dar bastante información donde ustedes pueden
pueden consultar mientras pausan el video. Bueno, vamos a analizar 4 puntos importantes. Si es que Juan 5:29 habla acerca de una resurrección de vida y una resurrección de condenación, parece ser que hay un juicio previo antes de la venida de Jesús. Ahora, ¿cuántos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Es una pregunta que vamos a analizar. ¿En qué momento compareceremos ante el tribunal de Cristo? Tercera pregunta, ¿con quiénes iniciará este juicio? ¿Con los impíos o con los que son de Dios o los justos? Y número 4, ¿cuáles son los 2 grandes objetivos que persigue el juicio de Dios? El texto clave para esta semana fue 2 Corintios 5:10, que ya nos presenta algunas situaciones interesantes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en esta carne, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto incluye las cosas ocultas, buenas o malas, así como lo plantea el libro de Eclesiastés. Exactamente para nuestro tiempo, el último mensaje de Dios para este mundo se incluye también la temática del juicio. Y así nos lo plantea el mensaje del primer ángel registrado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, con el evangelio eterno, para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, dice el versículo 7, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, ahí está el término, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que la realidad del juicio es vital que la conozcamos, porque tenemos que enfrentarlo. Ahora vamos a dar respuesta a las preguntas que hemos hecho. ¿Cuántos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? ¿Puedo yo franquear ese evento? Y precisamente 2 Corintios 5:10 nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. De aquí no se escapa nadie. Todos hemos de enfrentar ese juicio. La segunda pregunta que hicimos fue: ¿en qué momento compareceremos ante el tribunal de Cristo? Entonces, como buenos adventistas, sabemos muy bien que el juicio de Dios tiene 3 fases. La primera fase es llamada el juicio investigador, acá la lección le llama el juicio preadvenimiento, que inició en el año de 1844, donde Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo y se convierte en nuestro sacerdote, que está oficiando, que está mediando la situación del pecado y el perdón de los pecados desde el lugar santísimo, siguiendo el plan de salvación que se estableció con el santuario terrenal aquí en la tierra, mientras el pueblo de Dios, Israel, era libertado de Egipto. Eso podemos buscarlo en Hebreos 8:1-2, donde el Señor es nuestro mediador. En segundo lugar está el juicio retributivo o la auditoría. Este juicio se realizará en el milenio, como lo muestra Apocalipsis 20:4 y 1 Corintios 6:2 y 13. Y finalmente el juicio ejecutivo o el juicio postmilenial, que ocurrirá después del milenio, como lo plantea Apocalipsis 20 del 7 al 10 y también los versículos 14 y 15, donde será la erradicación final del pecado. Así que, ¿en qué momento compareceremos ante el tribunal de Cristo? Pues bueno, hay 3 eventos. 3 eventos: el juicio investigador, el juicio
retributivo y el juicio ejecutivo. La tercera pregunta es: ¿con quiénes iniciará el juicio? ¿Con los impíos o con los justos? Y esto sí vamos a leerlo en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. La palabra del Señor nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿O cuál será el fin de aquellos que son impíos, están en pecado y no quisieron nada con Dios? Así que Primera de Pedro 4:17 nos plantea de que el juicio comienza con la casa de Dios. Muy bien, entonces comienza con los cristianos. El libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 30, la última parte, dice lo siguiente. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Así que muy bien, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Pero con quién? Con los que dicen ser del Señor, que están vivos, o los que están muertos. Para ello vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, y vamos a leer el versículo 12, Apocalipsis 20:12. Y vi, dice Juan, ¿a quiénes? A los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que, reuniendo toda esta evidencia bíblica que tenemos, podemos concluir que el juicio comenzará con los muertos de la casa de Dios, con los muertos justos, con los muertos que sellaron su testimonio creyendo en Jesús. Así que por ahí comienza el juicio. Luego vamos a hablar un poquito acerca del juicio de los vivos, ¿cuándo comenzará? Y la cuarta pregunta que hicimos fue: ¿cuáles son los dos grandes objetivos del juicio de Dios? Pues en primer lugar, darle el pago a cada uno de acuerdo haya hecho cuando vivía en este cuerpo. Allí hay varias citas que lo constatan: Segunda de Corintios 5:10, Romanos 2:6, Mateo 16:27, Oseas 12:2, Job 34:11, Romanos 12:19, Oseas 4:9, Jeremías 16:18, Jeremías 25:14, Jeremías 51:24, Ezequiel 23:49, Isaías 65:6 y 7, Hebreos 10:30, Lamentaciones 3:64, Proverbios 24:29, por mencionar algo. Allí se demuestra que Dios pagará. Dios va a dar un pago. Y ese pago será correlativo con lo bueno o lo malo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Ahora ya sabemos que el pago será resurrección eterna o resurrección de condenación para los que están vivos, para los que están muertos, y pues destrucción en el momento que el Señor viene, y los que están vivos pues arrebatados con el Señor. Ya vamos a hablar de eso, que presta a muchas equivocaciones. En segundo lugar, el gran objetivo del juicio es demostrar que Dios es justo. Y esto lo muestra Hechos 17, 30, 31, Salmo 19, 9, Salmos 19, versículos 7, 62, 75, 106 y 164.
así como 2 Tesalonicenses 1:5. Ahora, como lo plantea la lección, si Dios es perfecto en sabiduría, según Job 37:16, y sabe todas las cosas, según 1 de Juan 3:20, y además conoce lo más íntimo de nuestras vidas, según Eclesiastés 12:14 y Jeremías 17:10, entonces nos preguntaríamos, ¿y entonces para qué es necesario un juicio? ¿Qué respondemos? No es para enterar a Dios de nuestras obras, si ya sabemos que Él lo conoce todo, que Él conoce lo más íntimo nuestro y Él es Dios. Entonces, el juicio no es para tratar de enterar a Dios de nuestras obras, porque Él ya las conoce. El juicio es para vindicar la justicia de Dios frente a los mundos no caídos. El que se salvó, pues el universo se enterará por qué Dios lo salvó con justicia, y el que se perdió, pues el universo se enterará por qué Dios no pudo salvarlo con su justicia. Entonces, aquí hay 4 cosas importantes donde va a demostrarse la justicia divina. Vindicar el carácter de Dios frente a las acusaciones que Satanás le hace a él sobre la forma en que trata a sus criaturas. En segundo lugar, confirmar que Dios es imparcial al suministrar el juicio. En tercer lugar, demostrar que el castigo aplicado a los impíos es justo. Y en cuarto lugar, disipar las dudas de que el mal se va a volver a levantar nuevamente y que el pecado va a reincidir y va a provocar una nueva revuelta en el universo. Así que todo esto está vindicando la justicia de Dios. Dios es justo. El que se va a perder porque tuvo un montón de oportunidades. Dios no le envió inmediatamente un castigo. Lo toleró, le dio oportunidades. Fue el corazón orgulloso el que no quiso ablandarse y abrirse. Y por otro lado también quedará demostrado por qué el salvo se ha salvado. Sí, cayó, se levantó, llegó un momento en que decidió apartarse del mal, sufrió de diferentes maneras, pero al final se tomó de los méritos de Cristo y alcanzó salvación. Y todo eso está escrito en los libros, ya vamos a analizarlo muy bien. El día domingo nos habla del juicio final. El juicio final tiene un comportamiento dual. Por un lado, el juicio final nos habla de condenación y por otro lado nos habla de vindicación o justificación. Vindicar significa defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. Recordemos que Satanás es nuestro acusador y él todo el tiempo estará señalando nuestras faltas y errores, aunque ya hayan sido perdonadas. Entonces el juicio de Dios lo que busca es vindicar al justo, justificarlo, o sea, dar razones vinculadas con su salvación. Tengo un ejemplo en la cabeza, por ejemplo, el pleito del cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás, expreso en Judas 9. Satanás estaba inculpando de pecado a Moisés, sí, pero Cristo le dijo sí, pero él se arrepintió y yo lo perdoné. Así que el Señor lo resucitó y se lo llevó. Eso es una vindicación, es una justificación. El Señor da las razones de por qué una persona merece ser salva o merece ser condenada. Esto podemos analizarlo en Primera de Reyes 8:32, Mateo 25, 31 al 46 y Juan 5 del 21 al 29, donde se muestra esa dualidad en el juicio, los que son condenados y los que son justificados. Ahora, la clave o el centro del juicio que determinará si somos salvos o no es Cristo. Esa es la clave del juicio. ¿Por qué?
Juan 3:18 y primera de Juan 5:12 nos presentan que el que tiene al Hijo tiene la vida y no es condenado. Y por el otro lado, el que no tiene al Hijo no tiene la vida y por lo tanto tiene que ser condenado. Así que el centro de el veredicto final que se va a dar es Jesús. Los que creen en Jesús y se toman de su justicia tendrán salvación y no serán condenados. Los que no se sujeten a Él no tendrán salvación y finalmente serán condenados. Entonces, con respecto al juicio final, concluimos lo siguiente. Somos salvos por gracia, según Isaías 55:1 y Efesios 2, del 8 al 10. Somos justificados por la fe, según Génesis 15:6 y Romanos 5:1. Somos juzgados por obras, según Eclesiastés 12:14, Mateo 25 del 31 al 46 y Apocalipsis 20 del 11 al 13. Por lo tanto, la base de ese juicio divino o ese juicio justo es la ley de Dios, según Eclesiastés 12, 13 y 14, Santiago 1:25 y Santiago 2 del 8 al 1. En segundo lugar, concluimos que nuestras obras son la evidencia externa de la autenticidad de nuestra experiencia salvífica y al mismo tiempo los elementos o criterios de evaluación durante el juicio. O sea, lo que hacemos es determinante porque son las evidencias que demuestran cuál fue nuestra actitud externa con respecto a las cosas eternas. Así que no solamente son una evidencia, sino que son los criterios de evaluación para el día del juicio de Dios. En tercer lugar, concluimos de que no hay decretos arbitrarios de parte de Dios que determinen la salvación o la perdición. Dios no actúa arbitrariamente. Todo está escrito en los libros. El libro de memoria, el libro de la Biblia, de la vida, el libro de las iniquidades, todo está registrado ahí. Así que Dios no se saca resultados o veredictos arbitrarios. Y en cuarto lugar, concluimos que el juicio es el momento en que Dios pone punto final a nuestra decisión personal de aceptarle o rechazarle. Decisión que al final se manifiesta a través de nuestras obras. Esto sí es tremendo. Muy bien, entremos en detalles con el juicio investigador o el juicio preadvenimiento. La idea de un juicio antes de la venida de Cristo se apoya en las Escrituras. Podemos constatarlo en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 14, Mateo 22, del 1 al 14, Apocalipsis 11, 18 y 19, bueno, también el versículo 1, Apocalipsis 11, 1, 18 y 19, Apocalipsis 14, 6, 7, que fue el que les mencionaba al inicio, y hay tres enseñanzas bíblicas que sostienen un juicio antes de la venida de Cristo. Podemos darle varios nombres: juicio investigador, juicio premilenial, juicio preadvenimiento, juicio preparusía. La parusía es la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cuáles son esas tres enseñanzas bíblicas que demuestran, y son básicas, que demuestran que hay un juicio antes de la venida de Jesús? En primer lugar, todos los muertos, justos o pecadores, permanecen inconscientes en sus tumbas. Ya lo analizamos muy bien. Nadie al morir va al cielo ni va al infierno. Va a descansar. La interpretación del concepto de infierno es una interpretación griega, la que le da la Iglesia Católica. Pero, de acuerdo a la Biblia, la muerte es como un sueño y el que muere va a descansar.
de sus obras y a esperar ese día glorioso cuando Jesús venga. Por lo menos así lo entendía Marta, la hermana de Lázaro, el amigo de Jesús que fue resucitado. Y eso está contemplado en Juan 11:24, cuando Jesús le dice a ella, mira, tu hermano resucitará. Sí, le dice ella, yo sé y estoy segura que él resucitará en el día postrero. O sea que en la mente israelita no estaba esa cuestión de que al morir vamos al cielo o vamos al infierno. Ella tenía muy bien la conceptualización de que después de la muerte vendría una resurrección. Así que todos los muertos, buenos o malos, justos o pecadores, permanecen inconscientes. Estoy hablando de los muertos, permanecen inconscientes en sus tumbas hasta la resurrección final. Esto podemos verlo en Juan 5, del 25 al 29. En segundo lugar, la otra enseñanza bíblica es acerca de un juicio universal de toda la humanidad. Ya analizamos lo que decía 1 Corintios 5:10, que todos hemos de comparecer ante el juicio. Todos. 2 Corintios 5:10 y Apocalipsis 20 del 11 al 13 nos lo presenta. Y la tercera enseñanza bíblica es que resucitar en la primera resurrección significa la bendita recompensa de los justos. Y la segunda resurrección significará la muerte eterna para los injustos. Esto está impreso en Juan 5, 28, 29, Apocalipsis 20, 4 al 6 y Apocalipsis 20 del 12 al 15. Entonces, participar, si estoy muerto, participar en la primera resurrección es el gozo más grande porque es la resurrección para vida. Participar en la segunda resurrección, que ya vamos a ver cuándo se da, es una cosa desastrosa porque es resucitar para muerte. Esto nos plantea que si las resurrecciones son recompensas o sentencias, hubo un juicio que se llevó a cabo previamente. Cuando Jesús vuelve, viene a recompensar y a pagar. Y echémosle un vistazo a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos de el 13 en adelante. Una cita bíblica que hemos estudiado a plenitud en lecciones anteriores. Pero analicemos, para los que no creen en un juicio antes de la venida de Cristo, analicemos en qué momento, cuando Jesús viene, las personas enfrentan el juicio del gran trono blanco. Veamos aquí en qué momento de la venida de Jesús hay un momento de juicio. Tampoco queremos, hermanos, estoy leyendo el versículo 13 de 1 Corintios 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muy bien, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o en él, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que estamos vivos, mientras ellos resucitan el mismo día en que Jesús aparece y está viniendo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Muy bien, el rapto secreto no es bíblico, es jesuita. El arrebatamiento sí es bíblico, pero no como lo interpreta el mundo cristiano.
porque el mundo cristiano le da una interpretación vinculada con la doctrina jesuita, que más tarde ampliara Nelson Derby, Irving y tanta gente que estuvo, Lacunza, tanta gente que estuvo involucrada en ampliar el futurismo de el jesuita Rivera. Así que el arrebatamiento sí es bíblico, pero ¿cómo nos lo presenta? Está hablando de un arrebatamiento en las nubes de los cielos, juntamente a los justos que están resucitando y a los justos que han quedado esperando a Cristo. Mientras Cristo viene en ese mismo día, en ese mismo momento y a la misma hora, los justos son resucitados y los que están vivos, ambos grupos son arrebatados en las nubes de los cielos para recibir al Señor en el aire. Cuando Jesús viene no toca la tierra. Habrá un momento en que la va a tocar, pero de eso vamos a hablar después. Va a ser en su tercera venida. Ahorita estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Jesús viene y no toca la tierra, manda a sus ángeles a traer a sus escogidos. Unos están resucitando y los que le esperan están allí dándole la bienvenida. Cuando han resucitado los justos, entonces todos, justos resucitados y justos que quedaron vivos, que son los 144,000, los que están vivos esperando a Jesús, todos, ambos grupos, son arrebatados por las nubes de los cielos y reciben al Señor en el aire. Y se van. Ese viaje dura 7 días, según como lo expresa la sierva de Dios. Muy bien, entonces, ¿dónde se habla de juicio aquí? Los muertos malos no resucitan. Solo hay un par de resurrecciones especiales para el Sanedrín, para la gente que traspasó a Jesús. O sea, no solamente el que le metió la lanza, sino todos aquellos que pusieron en tela de juicio traspasadamente la divinidad de Cristo, la autenticidad que él era el Hijo de Dios. Entonces solo se levantan para ver al Hijo del Hombre que viene en su gloria, porque fue una profecía que Jesús hizo frente al Sanedrín cuando le acusaban, y ahora no me veréis más hasta que vengan las nubes de los cielos con poder y gloria. Entonces solo se resucitan para eso y vuelven a morir. Esas son resurrecciones especiales de perdidos. Pero los perdidos en general, muertos, esos no resucitan cuando Cristo viene. Solamente resucitan los justos. Ahora, aquí no se habla de un juicio. El Señor viene a pagar. Resucita a sus escogidos, esa es la primera resurrección, y se lleva, arrebata a los vivos que le están esperando. Ambos grupos lo reciben en el aire. ¿Qué pasa con los vivos impíos? Son destruidos por el resplandor de su venida. Eso es todo. No hay un momento de juicio. Quiere decir que ese juicio se realizó con anterioridad. Daniel el profeta lo ilustra de la siguiente manera. Al final de los 2300 años que concluyen en 1844, el santuario celestial es purificado. Daniel 8:14 lo presenta y Hebreos 9:23. En segundo lugar, con la purificación del santuario celestial inicia el juicio investigador, el juicio preadvenimiento o el juicio preparusía, según Daniel 7, versículos del 9 al 14. Y finalmente, el juicio es en favor de los santos del Altísimo, o sea que son buenas noticias para ellos, según Daniel 7, 22. Entonces, ¿un juicio investigador es real? Bueno, Jesús lo ilustró en Mateo 22 del 1 al 14, que valdría la pena que lo revisaran, si es que no lo han revisado, donde uno de los convidados a la boda es investigado. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí si no vienes vestido de boda? Situación que se aplicó a todos los convidados. Quiere decir que todos los convidados de la fiesta
han sido juzgados, han sido investigados. Ahora, esto es un simbolismo, no quiere decir que allá en el reino de los cielos se van a colar unos cuantos que no deberían estar ahí. Jesús les va a decir: ¿y ustedes qué están haciendo ahí? No. Dios tiene todo calculado. Y esta es una alegoría a que todos seremos investigados previamente antes de recibir ese pago. Jesús, cuando viene, ya no tiene nada que ver con el pecado, viene a pagar, viene a recompensar. Juan el apóstol hace referencia a este juicio investigador en dos eventos simbólicos. El primero, la responsabilidad de medir a los que están adorando en el templo de Dios, según Apocalipsis 11:1. Ahí hay una investigación de los adoradores. Y en segundo lugar, el anuncio de que la hora del juicio ha llegado, como lo hemos planteado en Apocalipsis, o está planteado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. También en Apocalipsis 14, del 14 al 16. Ahora, si realmente hay un juicio investigador en este momento, ¿cuánto esta situación debería hacernos meditar en nuestra forma de vivir? ¿Cuánto debería hacernos meditar en cuanto a el estar a cuentas con el Señor? Pero a veces la rutina del diario vivir pues nos hace perder la perspectiva de esta situación. Ahora quisiera hablar un poquito, pero un poquitito acerca del juicio de los vivos, que no es el tema de la lección, pero está vinculado, porque si el juicio comienza con la casa de Dios o con los muertos de la casa de Dios, ¿y cuándo será el juicio de los vivos? Bien, para ser sincero y honesto, la palabra de Dios no lo menciona. Y tampoco lo menciona la sierva del Señor, pero hay principios. Y yo quisiera leer una cita que se encuentra en Dios nos cuida, la página 66. Y quiero que le pongan mucho cuidado a esto. Quiero que le pongan cuidado a la frase decidir su futuro eterno o su destino eterno. Muy bien. Antes de leerlo, quiero traer a colación lo que ocurre en un juicio acá entre los hombres. Una persona que ha sido tomada por las autoridades porque ha violado la ley, constitución, y enfrenta un juicio. Entonces, toda la información que está delante del juez, todo lo que ahí está escrito y lo que la defensa presente, va a decidir el destino futuro de esa persona. Si va a la cárcel o queda libre. Entonces, esa frase, decidir, está en juego el destino. Se decide el destino de esa persona. Eso es lo que quiero que pongamos atención. Cada uno de nosotros, dice ella, Dios nos cuida, página 66. Cada uno de nosotros decide su destino eterno. Y de nosotros depende en absoluto que alcancemos la vida perdurable. ¿De quién depende? Depende de nosotros. ¿Viviremos las enseñanzas encerradas en la palabra de Dios, que es el incomparable libro de texto de Cristo? Este es el libro más grandioso, aunque el más sencillo y comprensible de todos cuantos se han escrito para dar instrucciones respecto a la conducta apropiada en lo que a modales, lenguaje y sentimientos se refiere. Es el único libro que puede preparar a los seres humanos para la vida, que se compara con la vida de Dios. Y los que estudien diariamente esta palabra serán los únicos que merecerán el diploma que les dará derecho para educar y preparar a los niños para entrar en la escuela superior, donde serán coronados como triunfantes vencedores. Entonces, todo eso, ¿de qué depende? Depende de mi apertura del corazón a Dios.
Ahora, entonces, cada uno de nosotros decide su destino eterno. Entonces, esas palabras están vinculadas con un juicio. ¿Y esto qué tiene que ver con el juicio de los vivos? Muy bien. Hay una cita en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 92, escrito en 1890, que dice lo siguiente: el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de que termine el tiempo de gracia. Entonces, no tenemos una fecha definida de cuándo se cerrará la puerta de la gracia, pero sí tenemos pistas. Y una de ellas es la formación de la imagen de la bestia. O sea, cuando las iglesias evangélicas se unan al poder civil para influir en el poder civil para la imposición de los dogmas o los nuevos dogmas que el nuevo orden mundial trae vinculado con el protestantismo apóstata. Eso significará una apostasía para las iglesias evangélicas. Todavía no ha ocurrido, pero estamos muy cerca. Entonces, cuando veamos esa unión de las iglesias evangélicas con el poder político, entonces las iglesias habrán apostatado y entenderemos que el tiempo de la gracia está por cerrarse. Ahora, sigue diciendo, la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual decidirá su destino eterno. Muy bien, entonces, esta es una pista de cuándo iniciará más o menos el juicio de los vivos. O sea, no hay nada así directamente que diga aquí va a comenzar, pero les he mostrado cómo esa frase decide su destino eterno está vinculado con juicio. Entonces, por cuándo más o menos estará el juicio de los vivos? Bueno, cuando se imponga la ley dominical. O sea, ¿cuál es la gran prueba para el pueblo de Dios que decidirá su destino eterno? ¿La formación de la imagen de la bestia? No. Es las consecuencias que eso trae. Las iglesias evangélicas le dan la espalda a Cristo, se unen al poder civil y eso las constituye en apóstatas. ¿Y para qué se unen al poder civil? Para imponer sus dogmas, y el más grande de ellos es la imposición de una ley dominical que sea obligatoria. Y esto está vinculado con Roma. Y esto se ha estudiado también en otras ocasiones. Entonces, cuando esa ley dominical aparezca, el cristiano fiel y verdadero que sabe que el sábado es el día del Señor, pues tendrá que decidir si adorar a la bestia, a su imagen o a su marca, o adorar al Dios verdadero. ¿Está en juego su destino eterno, sí o no? Entonces será un momento de juicio para él. Estoy hablando de los vivos. El muerto ya tomó sus decisiones cuando estaba vivo y hoy está descansando, esperando la venida de Jesús y con él el veredicto que se haya tomado. Pero los vivos, su momento en que tienen que decidir será cuando aparezca con fuerza esa ley dominical. Entonces por ahí podrían dar el juicio de los vivos. En este juicio investigador solamente intervienen las huestes celestiales, según está impreso en Daniel 7, 9 y 10. Y esas huestes están preparadas cuando su comandante en jefe, Cristo Jesús, se levanta y viene a la tierra. Se acabó la intercesión, cambia sus ropas sacerdotales por sus ropas reales y viene a recoger a sus escogidos. La gran pregunta es, ¿nos estamos preparando para ese día? Bueno, eso será ya un asunto personal
que decidirá nuestro destino eterno. En la parte del día martes se habla del juicio durante el milenio. Ya hablamos acerca de lo que ocurrirá al final o con todo lo vinculado con el juicio investigador. Me gusta más investigador que preadvenimiento. Preadvenimiento suena más católico, pero bueno, el concepto adventista es juicio investigador, o premilenial o preparucía. Hoy vamos a hablar de el juicio durante el milenio. En este juicio ya intervienen los redimidos. Y vamos a considerar 4 situaciones vinculadas con la venida de Jesús. La primera, los santos resucitados y los santos vivos son arrebatados el mismo día que Jesús viene y reciben al Señor en el aire. El mismo día, el mismo instante que Él aparezca. Ya lo leímos, 1 Tesalonicenses 4, específicamente los versículos 16 y 17. En segundo lugar, todos los redimidos, todos los santos redimidos y transformados son llevados al cielo para habitar en las moradas que Jesús dijo que iba a preparar para ellos. ¿Recuerdan Juan 14, del 1 al 3? En tercer lugar, durante el milenio, mientras la tierra se encuentra sola y Satanás está atado aquí, recordemos Apocalipsis 20, los santos reinan con Cristo en el cielo y juzgan a los que no se salvaron y juzgan también a los ángeles caídos. Jeremías 4:23 lo presenta, Apocalipsis 24 y 1 Corintios 6, versículos 2 y 3. Y en cuarto lugar, cuando finaliza el milenio, la nueva Jerusalén desciende a esta tierra, ya vamos a ver a dónde, y después del juicio ejecutivo se convertirá en el hogar eterno de los santos. Aquí ya se acuña el término juicio ejecutivo, que es el juicio final, la parte donde Dios no deja ni raíz ni rama con respecto al pecado. Entonces, al finalizar el milenio, la santa ciudad desciende y después del juicio ejecutivo se va a convertir en el hogar de los santos. O sea, la vida eterna va a ser acá, en la tierra, una tierra renovada, con cielos nuevos, tierra nueva. Ahora, ¿por qué los santos deben participar del juicio retributivo durante el milenio? Entonces, ¿qué vamos a hacer allá cuando Cristo nos lleve a los salvos y estemos con Él 1000 años? ¿Vamos a vivir en santa holgazanería? No, vamos a estar revisando cada caso de las personas que no fueran salvas. 1 Corintios 6, 2 y 3 nos habla de que juzgaremos al mundo y a los ángeles malos. Apocalipsis 20, del 4 al 6, nos dice que recibiremos la facultad para juzgar. Apocalipsis 20, del 11 al 13, nos habla de que los muertos fueron juzgados en base a lo que estaba escrito en los libros. El libro de memoria, el libro de la vida y el libro de las iniquidades. Entonces, ¿por qué los santos deben participar del juicio retributivo o de ese juicio que se lleva en el milenio? Bueno, pues brinda la oportunidad de que los santos evalúen los registros celestiales y comprueben por ellos mismos la tolerancia y el trato justo que Dios le dio a la humanidad. Esos registros no solo detallan las diferentes recompensas de Dios para la humanidad, de acuerdo a sus decisiones, sino que también explican por qué Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo así? Así que en este juicio ya participan únicamente los redimidos. Jesús vuelve por primera vez, resucita a los justos vivos que lo esperan son arrebatados en las nubes juntamente a los resucitados, reciben al Señor en el aire, ¿sí? Y Él los lleva por 1000 años. En ese milenio se están registrando los casos de los no salvos.
Después del milenio, ¿qué es lo que ocurre? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis menciona de que es necesario de que Satanás sea liberado después del milenio por muy corto tiempo. Lean Apocalipsis 20, por favor, ahí está todo eso. Ahora, el proceso judicial de Dios es una perfecta combinación entre justicia y misericordia. Ahora, la Roma papal trata de enseñarlo de otra manera. En la Edad Media, la Roma papal presentaba la cuestión esta del juicio, se presentaba el asunto este del juicio como la severidad y la acción punitiva de Dios para la humanidad. Eso se aprovechó para hablar de las indulgencias, para hablar de las penitencias, para alcanzar el favor de Dios por el carácter de juez severo y punitivo. La realidad es que la justicia sin amor se convertirá en opresión y subyugación, así que es necesario que haya justicia. Pero por otro lado también Roma dice que Dios es un Padre amoroso, permisivo, que no castiga, que no puede destruir su creación porque es un Dios amoroso. Pero la realidad es que el amor sin justicia se convertirá en caos y anarquía. Así que la justicia de Dios es perfecta y está impresa en su ley porque es una combinación de justicia y misericordia. Y esto nos lo plantea el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis capítulo 14, a partir del versículo 9, donde se hace la acusación de parte de Dios que si alguno adora a la bestia a su imagen o recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y por qué vaciado puro? Porque ya no lleva misericordia. Cuando el juicio de Dios está mezclado, porque la misericordia de Dios se mezcla con el juicio. En cambio, para los que adoren al papado, para los que sean parte de las iglesias apóstatas protestantes y los que adoren en un día falso, eso es la bestia, su imagen y su marca, un día falso al que no sea el sábado, entonces ellos recibirán la ira de Dios sin mezcla de misericordia. A eso se refiere esto. Ahora, en la historia bíblica hubo juicios punitivos. Por ejemplo, se habla en Apocalipsis 12, el 7 al 12, la expulsión de Satanás y sus ángeles rebeldes del cielo. Sí, pero Satanás tuvo oportunidades. Los ángeles del Señor le advirtieron, tanto a él como a sus compañeros. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, registrada en Génesis 3. Sí, pero Adán y Eva fueron advertidos de que el enemigo llegaría y trataría de engañarlos y hacerlos caer. Dios siempre avisa, no actúa de golpe. El gran diluvio universal que se registra en Génesis capítulo 6 al capítulo 8. Sí, pero la humanidad fue advertida por 120 años por medio de Noé. La destrucción de Sodoma y Gomorra, registrada en Génesis 19 y Judas 7. Sí, pero Lot fue un ejemplo para esta gente y un testimonio al mismo tiempo. La muerte de los primogénitos en Egipto, registrada en Éxodo capítulos 11 y capítulo 12. Sí, pero Faraón fue advertido a través de Moisés y él endureció su corazón y no quiso atender. Y la muerte de Ananías y Zafira, que fue paroxística en Hechos 5 del 1 al 11. Sí, pero también ellos conocían cuál era su responsabilidad con el diezmo. Entonces, son algunos casos de acción punitiva de parte de Dios, pero porque el orgullo del hombre es el que pesó más en comparación a la justicia de Dios. Entonces no había otra medida que destruirlos.
Todo esto fue un ejemplo para nuestra admonición hoy en día. Y vamos a leer segunda de Pedro, porque esto sí es interesante, porque esto no fue escrito solamente porque debe quedar escrito, ¿no? Tiene una enseñanza para todos, para todo el mundo, y para los que conocemos de Cristo, desde los cargos más encumbrados hasta el más humilde. Esto tiene una connotación importantísima. Segunda de Pedro, capítulo 2, los versículos 4 al 6 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente, entonces, ¿cómo no te va a destruir a ti y a mí? Ese es el mensaje que se nos está presentando. Así que tiene una connotación importante. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 10 al 13 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, si se nos ha dicho que van a ser quemadas o destruidas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y qué interesante, porque esto es un golpe para aquellos que dicen que nunca podremos librarnos de dejar de pecar. Entonces el apóstol está pidiendo algo imposible. El versículo 14 de segunda de Pedro capítulo 3 dice: procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. ¿Y qué es estar sin mancha? Sin pecado e irreprensibles en paz. Ya vimos que cuando viene Cristo no hay un chance de juicio. Ya es el juicio. El de los muertos empieza en 1844 y como hemos ahí descubierto algún par de pistas, el de los vivos será cuando venga la ley dominical. Ambas situaciones se dan antes de la venida de Jesús, no cuando Jesús viene. Entonces debemos ser hallados sin pecado e irreprensibles, sin que no haya nadie que nos señale nada. Si es que sabemos que todas estas cosas han de aparecer y viene destrucción repentina para el mundo. Ahora bien, hablemos un poquito de ese juicio. Bueno, es todo un tema largo. Este fue el último tema de la campaña que acabo de terminar y lo presentamos a la luz de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Y pues bueno, vi que la lección se quedó un poco corta con la explicación más profunda del juicio ejecutivo y vamos a hablar de eso. Ya cuando cada caso está comprobado por qué razón no se salvó y los redimidos son testigos de eso y el universo, los mundos que no cayeron son testigos de la justicia real de Dios, entonces vamos a recordar un momento, un evento interesante. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, por eso es que les recomiendo que lo lean, nos habla del milenio. Es el único capítulo o la porción de la Biblia que nos habla del milenio. Un ángel baja del cielo con una cadena y viene a encadenar a Satanás y lo tira al abismo. Recordemos que al hablar de abismo nos referimos a la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad?, en la faz de las aguas. Ahí estaba el abismo. Así se le conoce a la tierra también. Así que ya como adventistas sabemos que esas cadenas no son literales, sino que cuando el pueblo de Dios se va con el Señor en la segunda venida,
los muertos no resucitan, los malos, y los vivos son destruidos con el resplandor de la venida del Señor, entonces Satanás queda solo con sus ángeles. No tiene a quien molestar, no puede ir a otros mundos a molestar a nadie. Está solo en medio del caos y la destrucción. Va a estar así por 1000 años, 1000 años. Y después de esto, dice el versículo 3 del capítulo 20, debe ser desatado por un poco de tiempo. Interesante. Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, dice el versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. ¿Y por qué será suelto? Bueno, porque ahí viene la segunda resurrección. Comienzan a resucitar una enorme cantidad de personas que no fueron salvas. El rapto secreto habla de una segunda oportunidad. La Biblia no habla de segundas oportunidades. Cuando vino el diluvio, se ahogaron todos. Cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, fueron destruidos todos. No hubo una segunda oportunidad. Entonces, cada caso está totalmente claro por qué no recibió salvación. Entonces, cuando termina el milenio, viene la segunda resurrección. Y la sierva del Señor nos dice, los impíos salen de sus tumbas, tal como ellos bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. ¿Recuerdan ustedes en Apocalipsis 16 sobre las plagas? Iban cayendo las plagas y los hombres blasfemaban contra Dios, no se arrepentían. Es lo que ella está planteando. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, lo emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra Él. Esto está en Maranata, la página 334. La página 336 dice, entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio. Hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca, que habiendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios. De suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos, cuya venida hacía temblar reinos. Al salir de la tumba reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que los dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Entonces todos son resucitados. Entonces la Biblia dice en el versículo 7 de Apocalipsis 20 que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué lógica tendría si él está solo y no tiene a quién engañar? ¿A qué naciones va a engañar? Pero entonces, después del milenio, se da la segunda resurrección, que es para muerte. Todos los que han resucitado en la segunda resurrección están perdidos. Entonces Satanás ahora tiene gente a quien engañar y va a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, que son presentadas aquí como naciones que siempre fueron rebeldes delante de Dios. Gog representa monte o montaña, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces, Satanás viene y va a engañar a esta gente. Les va a decir que ellos han resucitado porque Él tuvo el poder de hacerlos. Así que va a decirles que la santa ciudad, ya voy a hablar de eso, que baja, y eso se presenta en Apocalipsis 21, que baja a un lugar especial donde Dios le prepara, ya voy a hablar de eso,
Entonces todos los que están en la ciudad deben salir de allí, porque esa ciudad le pertenece a él y a todos los que ha resucitado. Es el engaño que muestra Satanás. Entonces, va y los engaña a todas las naciones, dice el versículo 8, Apocalipsis 20, y los reúne para la batalla. Entonces, como hay generales, como hay gente de guerra, hay gente que nunca perdió batallas, entonces son entrenados y alistados en escuadrones para asaltar la santa ciudad. Ahora, la sierva de Dios menciona en la página 335 de Maranata, al final de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Satanás viene y no le dice que es Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Ahora bien, el capítulo 21 de Apocalipsis nos muestra a Juan viendo descender del cielo la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa para su marido. ¿Sí? Bueno, eso está en el versículo 2 del capítulo 21. ¿A dónde se va a posar la santa ciudad? Muy bien. ¿Recuerdan Daniel 2:35? El sueño de Nabucodonosor, que sueña con esa estatua de diferentes metales y que luego ve una piedra que es lanzada, nadie la lanza, aparece paroxísticamente y va a caer no en la cabeza, no a los brazos ni los pechos, no al vientre ni a los muslos ni a las piernas, va a caer a los pies, que es la época en la que vivimos. Cae en los pies y la derriba. Daniel 2:35 nos habla que esa piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora vean lo que dice Zacarías 14, versículos 4, 5 y 9. Y afirmaránse sus pies en aquel día. Vamos a ver qué significa ese monte. Y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén a la parte de oriente. Y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle. Y la mitad, vean que Daniel habla de un gran monte, Zacarías habla de un gran valle. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. ¿Quién viene al monte de las olivas? Jehová mi Dios. Jehová es un título que también se le da a Cristo, y con él todos sus santos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ahora, ¿qué dice la sierva del Señor con respecto a esto que hemos leído? Esa piedra que destruye la imagen, o sea, destruye los reinos del mundo y se convierte en un gran monte. ¿Qué ocurre con ese gran valle? ¿Qué ocurre en ese gran valle? Jehová desciende con sus santos. Maranata, la página 334 dice, Cristo baja sobre el monte de los olivos. Aquel gran valle representa el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. Entonces, cuando Él cae en el monte de los olivos, ese lugar se purifica. Recordemos que es la presencia de Dios lo que le brinda santidad al sábado. De igual manera, donde Dios asienta sus pies, limpia ese lugar. Así que Él prepara el monte de los olivos para que la nueva Jerusalén pueda descender.
La nueva Jerusalén que desciende del cielo en su deslumbrante esplendor se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Eso está en Maranata, página 334. Hablando o explicando el evento de Apocalipsis 21, 2, 3, donde Juan ve descender la ciudad. Vean que ya se le había presentado a Zacarías que en el monte de las olivas descendería Jehová con sus santos. Luego se le presentó a Juan en el capítulo 21, los versículos 2 y 3, y la sierva del Señor acá lo está ratificando. Ahora, Satanás tiene listo su ejército para atacar la ciudad. Finalmente, las huestes marchan en orden, son innumerables, se ponen en movimiento, dice ella, un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades, desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar las columnas cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén y los ejércitos de Satanás circundan o rodean la ciudad y se preparan para el asalto final. Ella está explicando Apocalipsis 28, donde dice que Satanás engaña a las naciones después de la segunda resurrección y los reúne a la gran batalla de Gog y Magog. Bueno, y una vez que todo está allí, entonces aparece ya la situación del juicio ejecutivo. Dios va a finalizar el pecado, raíz y rama. ¿Y qué es lo que nos dice la sierva de Dios? Pero antes, que dice Malaquías 4:1, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y entonces la página 345 de Maranata dice: Dios hace descender fuego del cielo, la tierra se quebranta, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno, los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también, y las obras que están en ellas también están abrasadas. Y entonces luego se nos presenta que en Apocalipsis 19, 20 y 21, que el papado, o sea, la bestia, y el falso profeta, o sea, las iglesias protestantes apóstatas, y el Hades, o sea, la sepultura, y la muerte, y Satanás, son echados a ese lago de fuego ardiente. Y también todos aquellos que no se encuentren escritos en el libro de la vida. Y entonces es así como finalmente Dios erradica el mal. Y la santa ciudad está ahí en el Monte de los Olivos, con Cristo y los ángeles y todos los redimidos, mientras hay caos y destrucción final en ese lago ardiente que purificará la tierra, y ese ya es el tema de la segunda lección, donde veremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Te hablo a ti, amigo o amiga que me escuchas. Esto es una realidad, esto no es una fábula. ¿Cuál será tu decisión? ¿Vas a decidirte por Dios? ¿Será necesario hablarte de estas cosas? ¿Será necesario hablarte de un juicio donde Dios ha de condenar a los condenados? ¿Acaso no basta su amor en la cruz? ¿Acaso no es suficiente lo que ocurrió en la cruz para impactar tu vida
y que puedas abrir tu corazón y dejes entrar al Señor. Todo esto fue escrito para nuestra enseñanza. El día de Dios está cerca y Él quiere que encuentres salvación. Búscalo, acéptalo, entrégate a Él. Recuerda, el que tiene al Hijo tiene la vida y no es condenado. El que no tiene al Hijo no tiene la vida y será condenado. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.